8:21. María Elena Núñez. Muy buenos días, gracias Julio. Esta semana que inició el lunes 25 de agosto es una semana para recordar. Comienza con este fallo histórico que declara como no legítimos los títulos en el caso de Bahía de las Águilas. Continuó con lo de Loma Miranda, ya con la aprobación en 2 lecturas consecutivas y luego de haberse declarado de urgencia en ambas cámaras, el declarar Parque Nacional Loma Miranda. También el fallo de un tribunal de Santiago que le pide a un sindicato en Puerto Plata que tiene que suspender esa formación como sindicato y constituirse en una empresa para poder ofrecer los servicios como transportistas, oponiéndose al monopolio que prohíbe la Constitución. Y eso tendrá repercusiones a nivel nacional en contra del criticado monopolio de los transportistas, aunque ayer hablábamos con Celso Marrancini, con Blas Peralta, y Celso Marrancini reconocía que él va con sus propias unidades a retirar las cargas en los muelles. Tercer elemento para recordar, pero también tendremos que recordar de por vida que ayer fue una sesión histórica. Por primera vez en el Congreso Nacional, una mujer preside una sesión en el Senado. Cristina Lizardo se estrenó ayer y tomó una decisión histórica vital a Loma Miranda Parque Nacional. Sí. 2 veces histórica. Después que la habían acusado, perdóname María Elena, de que ella quería barajar el tema y de que ella no quería tomar la decisión, demostró todo lo contrario. Y por primera vez en 8 años, Reinaldo Pared ocupa un asiento como otro senador más, no como presidente, y la sesión de ayer presidida por Cristina Lizardo, algo que recordaremos siempre e importantísimo para poco más. Primera vez que Reinaldo se sienta como senador, porque Reinaldo desde el primer día que se juramentó como senador fue como presidente del Senado. 8 años. Sí. Entonces, en el día de hoy quiero ofrecer algunos datos económicos, porque se habla mucho de crecimiento económico. El Banco Central en los últimos años ha estado ofreciendo datos sobre esto y hemos hablado de la diferencia entre estas variables económicas que ofrece el Banco Central, los economistas y la percepción de la gente. Por un lado está cuando se habla de crecimiento económico y eso no se traduce en calidad de vida, en desarrollo humano. Pero por otro lado, cuando hablamos de desarrollo económico, y esto tiene que ver con el aporte de algunas empresas mineras, con el aporte de algunas compañías telefónicas, en cualquier área, pero no se traduce en el bolsillo familiar, en el presupuesto familiar, ni de pequeños y medianos empresarios. Entonces, la percepción, ¿por qué va? Por el área en el que uno del que uno viva. El que es ferretero dice la economía está bien o mal, de acuerdo a cuántos bloques, cuántas varillas le compran, el movimiento. Nosotros que vivimos de la publicidad tenemos un termómetro, un olfato y uno se da cuenta. No nos tienen que decir si hay o no circulantes, si la economía está creciendo o no. Uno, en conversación con las planificadoras en las agencias publicitarias, con los presidentes de las agencias, se da cuenta. Porque cuando la economía va mal, los presupuestos se retienen. Cuando va bien, estos salen. Entonces yo me preguntaba, esa percepción que uno tiene de que la economía no anda bien, no ha arrancado todavía, porque los presupuestos publicitarios uno los ve lentos, retenidos, ¿es cierto o no? Entonces hablé con Nielsen, antes se llamaba AGB, que es la compañía que se encarga de la medición y ofrece informaciones muy importantes del medio. ¿Ya le cambiaron el nombre? Sí, Nielsen se llama ahora. Entonces, ellos tienen un estudio comparativo de la inversión publicitaria del año pasado, de enero a julio. Nielsen es una marca casi global. Así es. Y ellos adquirieron. Porque ¿qué fue? ¿Lo compraron? Ellos lo compraron. Lo compró una franquicia. Sí, hace unos años, pero ya este año de manera oficial utilizan ese nombre. Entonces, comparó la inversión publicitaria enero-julio de 2013, enero-julio del 2014. Hay que destacar que el año pasado fue súper especial, porque el presidente Danilo Medina heredó el déficit fiscal en el 2012, recuerden. Hubo no una reforma tributaria, sino que hubo nuevos impuestos que comenzaron a funcionar a partir de enero del 2013 y muchos presupuestos publicitarios se aguantaron. Eso fue un año sumamente difícil. ¿Qué esperábamos? Que ya ahora en el 2014 los presupuestos arrancaron. ¿Cuál es la realidad?
Primero hubo un aumento en la cuña publicitaria de cerca de un promedio del 40%. Por eso la inversión... Del costo de la cuña. Del costo de la cuña. Por eso la inversión como tal ha aumentado ligeramente. Pero el número de inserciones ha bajado en cerca de 300,000 inserciones. Oye, mira qué detalle más interesante. Vuelve y repite eso, Marielena, por favor. O sea, el monto de la inversión se ve como un incremento, pero es porque las cuñas están más caras, pero la cantidad de cuñas ha bajado. Sí, yo hablé con Wilby Ramírez. Te felicito, Marielena. Estos datos, cuando uno los ve así, pueden malinterpretarlos. Entonces, para poder hablar con ustedes, conversé y recibí las explicaciones directamente de Wilby Ramírez, de Nielsen. Entonces me dijo, y tengo todos los datos acá, pero no los voy a cansar con datos numéricos en la radio. 400,000 menos inserciones este año, inserciones, cuñas en radio y televisión, espacios pagados, en internet, en prensa escrita, en exteriores, 400,000 menos en este periodo en comparación al mismo periodo del año pasado. Eso abarca enero a julio, estamos hablando un 12%. Ya esto es especulación de mi parte, interpretación. Este es el dato objetivo, pero yo me digo, Julio, si el año pasado que fue tan difícil, y sobre todo el primer semestre, tuvimos esa X cantidad de inserciones, y este año esto se redujo en un 12%, esto te da un indicador, ¿eh? Una preguntita. O sea, la economía no, porque, ¿qué pasa? La inversión publicitaria, tenemos un pastel publicitario repartido entre muchos. En un momento dado, una empresa puede decir, mira, me voy por internet, me voy por radio, me voy... Sí. Eso puede pasar. Pero las grandes empresas tienen sus presupuestos fijos. En un momento dado pueden decidir promover un producto específico o promoverse institucionalmente, pero tienen un presupuesto que no baja. El dato del incremento de la cuña, ¿cómo se reflejó por empresa? ¿En un aumento del presupuesto publicitario o lo mantuvo igual con menos cuña? Sí, subió en algunos casos. Por ejemplo, en la televisión, o sea, el monto subió la inversión. Pero el monto de la inversión. Un poco, sí. En televisión, en general, se invirtió de enero a julio 11,000, diríamos 11.3 millones, 1,000 millones, 11,000 millones, 11,328 millones, 708,477, 11.3 miles de millones. 11,000 millones. Y este año 11.8, o sea, aumentó un poco. Ligeramente. Sí, pero en cuanto a las inserciones se redujo. Ahí se mide la inversión. Avísame que te quiero hacer una preguntita. Publicitaria del gobierno también. Sí. Porque el gobierno, recuérdate que tuvo una reducción sustancial. Sí, pero la está comparando con el 13, que el 13 está registrado. ¿La inversión del gobierno? No, si el 13 no, el 13 está medido el gobierno. Es que la comparación está con el 13, si ahí está medido el gobierno. Está medido el gobierno, porque el 13 bajó. La reducción fue a final del 12. Sí. Marielena, te quiero hacer dos preguntas. En el 13 el gobierno invirtió de enero a julio 857,963,206 pesos, 2013. ¿Y ahora? Y este año 1,412 casi el doble. Millones 388,587. Sí, casi el doble. Inserciones el año pasado en ese periodo 108,123. Ahora 164,690. Ok, una cosa, Marielena. Mira, primero te felicito porque interesantísimo tema y además la lectura que le das, porque hay que analizarlo con pinzas. Se ve un incremento en inversión en publicidad, pero no está el incremento, porque es que las cuñas están más caras, pero ha disminuido la colocación de publicidad en los medios. Y en cuanto al gobierno, casi el doble, de 857 en el 2013 a casi 1,500. Un momentito, Víctor, un momentito para que complemente la pregunta ahora. Tropigas te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Tú la mía. Sí. Entonces, Marielena, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cantidad, si tienes el dato, porque me parece interesante, qué cantidad de inversión en publicidad se ha trasladado de televisión, radio y prensa escrita, que son los medios tradicionales, a internet, que es la que está ahora mismo? Buena pregunta.
No está o sea, está en términos absolutos. Pero por ejemplo, tú lo puedes averiguar con ellos, ¿verdad? Aumentó de 11.3 a 11.8. Internet bajó. Tiene un peso, pero no es que todavía... Internet invirtió el año pasado 76 millones y este año 73, 3 millones más. Bajó también en las revistas y bajó también lo que ellos llaman televisión paga. Entonces hubo dos elementos. O sea, ¿esto se redujo por la situación económica a nivel nacional? No, la cantidad de inversión en los diferentes medios. Primero por el aumento de la tarifa, pero hubo otro elemento que me explicó Wilby y fue la incertidumbre. Que el aumento de la tarifa no es otra cosa que el incremento de los costos. Claro. El incremento de los costos porque los números hoy en el negocio son rojos. Hoy los números del negocio de la televisión son rojos. ¿En algunos canales? Son rojos. No, Julio. Son rojos. No, sí, son rojos. Exceptuando Telesistema y Telemicro. Son rojos. Julio, no. Pero la crisis, el lío de Telesistema se arma por eso. Tú no ves lo de Hochi, el lío se arma por eso. Julio, no. Pero ven acá. Tienen que tomar medidas aumentando la tarifa. No, mira, depende del color del cristal. No. Es de la realidad. El lío se arma por una revisión en los costos y una presión a los productores. Sí, pero oye, ¿por qué, Julio? ¿Sí? No porque tuvieran déficit, claro, sino porque hicieron unas inversiones o programaron unas inversiones. Oye, me le metieron un nuevo estudio al tema de Cavada. Hicieron un nuevo proyecto con Coral que quieren hacerlo, una programación especial con noticias. Entonces, no es lo mismo. Si tú tienes tu negocio, Julio, oye la diferencia. No, Julio, pero escucha mi argumento. Oye, tú tienes tu negocio. Tú tienes tu negocio. Julio Martínez Pozo, Sephora. Digo, ese es él ahora. Ok, entonces, Julio Martínez Pozo tiene costos de $1 millón mensuales. Pero escúchame mi argumento, papá, por favor, para que me dé la oportunidad. Tú tienes tu negocio, Julio Martínez Pozo. Tus costos son de $1 millón todos los meses. Tus costos. Y tus ingresos son de $1,5 millones. Tú te estás ganando $500,000 todos los meses. Ahí tú vas bien. Pero ¿qué pasa? Que tú decides hacer un nuevo estudio, hacer un anexo, ampliar una cosa, y entonces manteniendo el mismo $1,5 millones de venta no te da para cubrir lo que invertiste nuevo. Víctor, nada de eso. Porque el problema, pero yo lo vengo explicando desde hace tiempo. El problema son los costos. Y Telemicro también está en rojo. Todo está en rojo. Está bien. Todo está en rojo. Ahora, que tú tengas otras actividades, y es otra cosa. Está en rojo. Y es otra cosa, pero bueno. Lo más rentable es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo. Tenemos la línea. Aquí Marilena terminó con este tema. Todo el mundo tiene el pluriempleo. 8:33 minutos. El senador Charlie Mariotti. Adelante, senador. Buenos días. Buenos días. Me encantó ese análisis de María Elena. Gracias, senador. Yo estoy hablando del negocio de la televisión, yo no estoy hablando de particularidades. La conclusión, senador, que ese crecimiento económico del que se habla no se registra en la inversión publicitaria. Aquí como un termómetro. El único canal rentable, puntos más, que puntos no. menos. Espérese, señores, vamos a escuchar. El único canal rentable aquí, puntos más, puntos menos, de verdad, es el canal 11 todavía. Pero después, si usted lo coge y desmenuza el negocio como negocio, televisión, no colaterales, ni simultáneos, ni laterales. Aquí la inversión, el canal que más dinero deja, porque tiene un altísimo nivel de facturación solamente con el noticiario, es Telesistema Canal 11. Ahí Víctor tiene razón. Y el consorcio de radiodifusión radiofónico mejor administrado y el que más deja es Radio Cadena Comercial. Senador, el canal 11 tuvo que cobrar hasta la mirada. Sí, pero el canal 11 tuvo que cobrar hasta la mirada. Eso motivó la salida de Jochi Santos. Usted sabe que la motivó eso. La situación que hay ahí con otros productores también es esa. Pero no por pérdidas. Sí. No, porque ellos no esperan la pérdida. Ellos no esperan la pérdida. Pero más ganancias. No. La experiencia viene de una situación que se dio con Teleantillas.
Sí. Pero no podemos, hay cosas que no se pueden discutir aquí en el aire. Ok. Pero no es verdad. Vamos a discutir. Y Antonio Espaillat sabe mucho de eso. Antonio, bueno, pero estamos... pero no del caso Telesistema. Yo me refiero a razones también que motivaron las decisiones de aumentar las cuñas, de fortalecer los mecanismos de supervisión, de los intercambios promocionales, etcétera. Sí. José La Luz, ¿cómo está, José? José, lo saludan. Saludos. José, me gustaría oírte hablar de este tema que lo has obviado, de la cuarta clase. La cuarta clase. Según el informe de desarrollo humano. Lo estoy estudiando. ¿Qué del dice? PNUD, yo quiero que tú, te sugiero cariñosamente, porque Eury debería asumir ese tema también. Ay, Eury, tú de que como economista estás fallando. Eso es preocupante. Porque quise llamar porque me gustaría ver a un Julio, un hombre con tanta enjundia, a ti, a Eury, a Melton y a María Elena, hacer... Y a Víctor. Y a Víctor Gómez, perdón, una propuesta, una discusión abierta con los expertos en asistencialismo social, en programas sociales, seguridad social, clase media y América Latina, porque el último informe del desarrollo humano del PNUD, oigan bien lo que dice, que hay una cuarta clase en América Latina. ¿Cómo? Que la clase media en la República Dominicana decreció 4 puntos porcentuales. Y que esa clase media que vaya descendiendo no llega a pobre, pero cae en el ámbito de familias vulnerables. Juan Bo lo predijo ya. Pero ¿cuántas veces Juan Bo escribió eso? Sí. Perfecto. La historia eso social se debe, dominicana. Charlie, a que la condición de clase media fluctúa, es estratificada, se fortalece o se disminuye en función de cómo se comporta la economía. Es una clase de transición. Ahora, yo sí sé que es una clase de amortiguamiento. Sí, bueno, pues es una fluctuación. Pero perfecto, si lo abordamos desde el punto de vista quisiera, físico, tú tienes razón. De verdad quisiera que ustedes cojan un ratito un día. Interesante. Sí, vamos a traer porque, oigan bien, eso es preocupante. Y el tema es que cuando solo vivimos en el corto plazo, como decía don Juan, en la medianía, y no pensamos en términos de prospectiva, los países se destruyen hoy, pero también se construyen hoy, ¿eh? Tú sabes que es urgente también que la sociología económica o los organismos que planifican la sociedad en grupo, que la segmentan, aborden ese tema, porque tú no me puedes decir que una clase media va desde los que superan la línea de la pobreza hasta los que no son multimillonarios. Evidentemente. Porque tú no me puedes poner a Warren Buffett en la misma categoría que tú me pones a un tipo que tiene una cabaña, un motel en Santiago. No, jamás en la vida. Ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, la clase media da como para 20 clasificaciones. Pero me gusta el tema. De verdad que me encantó el término cuarta clase. Bueno. Porque evidentemente, José, que hay un tema de modelo económico. Sí. Hay un tema de distribución de riqueza, de distribución del ingreso, de salarios, de rentabilidad. O sea, hay muchos elementos, pero creo que debe ser una discusión seria en la República Dominicana. Porque cuando se habla, Charlie, cuando el PNUD Danilo va para la ONU el mes que viene, de 4 puntos porcentuales. Oye, Charlie, no, Danilo va a la ONU este mes que viene. Si a va, la FAO. No, yo digo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, no puede ser posible que Floyd Mayweather se gane $100 millones en una pelea y que los niños de Ruanda no tengan $1 para comer. No puede ser posible que a Robinson Cano le den $240 millones por darle palo a una pelota. Mira, no puede ser posible que a Di María, el argentino,
el equipo inglés de fútbol le dé 84 millones de dólares por darle patada a una pelota. Y quejándose cuando hay gente que no Madrid tiene un dólar para comer. Sí. O sea que el liderazgo allá arriba necesita reforma también. ¿Tú sabes dónde allá arriba? De donde vienen esos técnicos de la ONU. Pues finalmente, senador, sí. El Senado ayer le dio un espaldarazo a las plantas a carbón. Así lo dije, sí. Bien hecho. Y declaramos las plantas a carbón de alto interés y prioridad nacional. Y creo que el gobierno no debe cejar en sus empeños. Sí es. Y seguir adelante. Pero además, María Elena, yo creo que lo que pasó con Loma Miranda ayer es importante que nos lleve también a un punto de inflexión. Aquí no podemos seguir sin definir una política de sostenibilidad medioambiental versus minería, No podemos. Tenemos que definir lo que queremos. Y me gustaría que Julio Martínez Pozo ahonde en sus investigaciones a profundidad en el por qué la ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no tiene un reglamento. Después de 12 años. Bueno. Todo lo que venga aquí de ahora en adelante, aquí en cualquiera que diga parque nacional, se va a tener que hacer un parque nacional, No se puede un Picasso. ¿Usted oyó, don Melton? Sí. Y los manglares que usted tiene ahí enfrente, al Guarocuya en Barahona. Sí, señor. El Guarocuya se lo van a declarar parque nacional. Cuando viene usted va a ser parque nacional y reliquia nacional. Gracias, senador. Cambio fuera.